y ya tienes miedo, ya estás en alerta, porque a diferencia de lo que pasaba hace muchos años, que sabías que si se te acercaba alguien, te pedía la hora, te preguntaba por una calle, hoy ves que se te acerca alguien y ya estás pensando para dónde vas a correr, no sabes si te va a asaltar, no sabes qué te va a hacer, si eres mujer está peor, no sabes si te va a subir un coche. Yo no quiero que eso siga pasando, por supuesto para mí, no quiero que eso siga pasando para mi hija, no quiero que eso pase para nadie, porque es lo único a lo que podemos aspirar, a vivir con tranquilidad, y esa es la tarea primordial de un gobierno. Por eso entiendo que la demanda más importante tiene que pasar por darle seguridad a la gente. Esa es la tarea primordial de un gobierno. Si hay seguridad, de ahí se detonan muchas cosas, negocios, empleo, inversiones, toda una serie de temas, pero es un círculo afortunado. En mi opinión, la seguridad sí tiene que ver una parte importante con tecnología, sí tiene que ver con policía, pero tiene dos visiones o dos etapas primordiales. Una tiene que ver con prevención del delito. Esto solamente lo vamos a temperar si tenemos a los jóvenes en la escuela, si tenemos a gente con capacidad de compra, de poder adquisitivo, de empleo, si tenemos a los hijos cuidados por las mamás, si tenemos un tema de principios, de educación cívica, de valores que son muy importantes, que pareciera que de repente dejan de importarnos, pero sin eso simple y sencillamente no hay nada. Es muy importante que retomemos todos estos temas, y al mismo tiempo tenemos que recuperar la confianza en nuestra policía, tenemos que redignificar el papel de nuestros policías. No puede haber autoridad si no hay reconocimiento y confianza en nuestra autoridad. Eso no se da en automático, no se da por decreto, eso se da con capacitación, eso se da equipando a la policía, eso se da dándoles mejores condiciones de vida a nuestros policías. No podemos seguir con discursos populistas. La gente no trabaja por medalla, la gente trabaja porque tiene necesidad económica. Tenemos que pagarle bien a los funcionarios públicos. Yo no creo en una austeridad falsa, yo no creo en una austeridad donde la gente salga a decir tenemos que bajarnos todos el sueldo a la quinta parte y después estén los funcionarios buscando por dónde recuperar 3 veces más lo que se dijo que vamos a dejar de ganar. Eso no funciona. Si uno quiere que haya un equipo de buen nivel, como es el que merecemos y necesitamos en una ciudad de este tamaño, necesitamos tener a los mejores, y los mejores solamente van a venir si tienen una buena remuneración, sin excesos. Además, tampoco se trata de un asunto de excesos, pero no podemos no llamarle a las cosas por su nombre. Cuando uno se quiere traer a los mejores, necesitamos que los mejores tengan un incentivo, no solamente económico. Por supuesto que la gente nos tiene que incentivar una vocación de servicio, pero también tenemos que reconocer, en el caso particular de los policías, que tenemos que darles una mejor condición de vida. Y bueno, aquí hemos hablado de varios temas, hemos hablado de qué hacemos con el asunto, de cómo dialogamos, cómo nos comunicamos. Yo ya lo comenté hace un momento. En mi formación, por convicción lo he vivido. Es muy importante que para tener éxito en todos estos objetivos esté involucrada la gente. No hay fórmulas mágicas, no hay una sola persona que pueda cambiar las cosas por sí sola. El tamaño de problemas que vivimos en la ciudad ya no da incluso para que una sola fuerza política pueda sacar los temas adelante. A una ciudad no le sirve un gobernante con el 25% de legitimidad. No sirve que el resto de las fuerzas políticas esté trabajando todo el día a ver cómo demostramos que se equivocaron. Ustedes no votaron por mí, ahora van a ver que se equivocaron y les voy a decir cómo no está haciendo las cosas, no le voy a autorizar, no vamos a hacer. Eso no funciona. Necesitamos que haya mayorías estables, necesitamos que haya esta posibilidad de políticas públicas de largo plazo. Y en ese tema en particular yo regreso a esta parte. Hace ya bastante tiempo, por lo menos 7 años, nosotros estando en la asamblea mandamos hacer a la universidad, a la UNAM, al PUEC, al Programa Universitario de Estudios de la Ciudad, mandamos a hacer una propuesta, un proyecto de ciudad a largo plazo. Existe ese proyecto de ciudad a largo plazo, una propuesta de la ciudad a 25 años, y en ese proyecto, en esa propuesta, que por cierto en este momento la misma universidad lo está actualizando, en esa propuesta viene un planteamiento de qué hacer en el tema de desarrollo económico, desarrollo social,
en el tema del agua, desarrollo inmobiliario, todo lo que tiene que ver con movilidad, con todos estos aspectos de la ciudad, pero abiertamente reconociendo que los mejores para elaborar este proyecto deben ser los expertos, los profesionales en este tema. A los políticos lo que nos corresponde es tener sentido común, tener vocación de servicio, escuchar a la ciudadanía, pero reconocer que hay profesionales para cada tema. Nosotros no podemos ser todólogos. No, yo no creo en los todólogos. Sí creo que haya sentido común, sí creo que uno tiene el feeling, la experiencia, el carácter, etcétera, pero tenemos que apoyarnos en los profesionales. Hay un equipo de profesionales que ha diseñado un plan para esta ciudad a largo plazo. Yo creo que son las políticas de largo plazo. Por ejemplo, en el tema del agua, tenemos que apostarle a políticas que a veces no son las populares, pero en esta ciudad, efectivamente, a lo mejor en lugar de pensar en temas como los que aquí se acaban de señalar, de macetones o una serie de cosas que seguramente también se pueden ver bien, seguramente tenemos que apostarle a los temas que a veces no se ven y que son muy caros y que tienen que ver, por ejemplo, con sustituir la tubería, la infraestructura, que son muy caros y que no se van a resolver en un solo gobierno, pero que algún día tienen que empezar. Tenemos que empezar a sustituir la tubería. Casi 40% del agua que se desperdicia en las ciudades a partir de las fugas, es increíble, y esas fugas se dan porque hay años que no se le ha invertido a los temas que no se ven. Aquí lo acaban de decir ustedes también con claridad, me parece que lo dijo don Abel, el tema de Mazarik y de estas cosas. Insisto, yo no quiero descalificar a nadie, yo creo que lo que sirve es qué hacemos en lo sucesivo, pero efectivamente tenemos que apostarle a ese tipo de definiciones. Una vez que está ese proyecto elaborado por profesionales, la idea es complementarlo con el trabajo y la participación ciudadana, no como un asunto de discurso. Soy autora de reactivar la ley de participación ciudadana, hay constancia de eso, convencida de que eso es lo que tenemos que hacer, no como una concesión. Ahí está la reactivación de los comités ciudadanos, ahí se quedó una ley de planeación ciudadana, porque lo que necesitamos es que planear esta ciudad no sea un asunto de un gobernante que se levantó de buenas o se levantó de malas, o al gobernante le gustan las flores, o al gobernante le gusta el deporte, o al gobernante, o sea, no puede ser un tema de personalidades, tiene que ser un tema de necesidades reales de una ciudad. Y una vez que esto está identificado, nosotros tenemos que complementarlo con la participación de la gente. ¿A qué me refiero? En el PUEC puede venir, por ejemplo, un planteamiento que nos diga, como es el caso, y aprovecho para comentar sobre el tema de desarrollo económico, hay un planteamiento para definir la vocación económica de la ciudad, por lo menos en 5 zonas estratégicas. Les quiero decir que lo que hoy se oye a nivel nacional, que seguramente ustedes lo han escuchado, que son estas zonas económicas que se han referido en el país, en donde se ubica como prioridad Chiapas y todos estos temas, tuvieron su origen en esta ciudad. Para variar, lo decía don Alberto, mucho de lo que pasa en el país sale de esta ciudad, y de aquí tomaron esas zonas económicas de este estudio del PUEC, porque lo utilizaron para hacer la ley de productividad, que es la que le da vida a estas zonas en el país. Pero bueno, no me desvío, me regreso a la parte que tiene que ver con nosotros. La ciudad está planteada para tener por lo menos 5 zonas económicas. Hablaría de 2 para no extenderme. Este material está en el PUEC, insisto, y en este momento en su actualización. Hablaría de la zona oriente de la ciudad, que es una zona donde falta agua, donde falta empleo, donde hay muchas carencias, todo lo que tiene que ver con Iztapalapa y esta zona. Hay un planteamiento para fortalecer a esta zona de la ciudad y darle una vocación económica como una zona industrial. Cuando hablo de industrial no hablo de industrias de chimenea, no hablo de contaminación, hablo de industrias transparentes, de industrias blancas que le llaman, que tienen que ver con los temas de conocimiento, que tienen que ver con el desarrollo de estas partes, aeropartes. Ustedes han escuchado que existen hoy los clústeres donde México, en Querétaro, por ejemplo, se ha estado especializando
en la elaboración de estas partes que conforman aeronaves, y de manera accidental se han ido conformando todos estos clústeres, y digo accidental porque a partir de que se ubicó una empresa, llegó otra empresa que era la que le vendía esta, y luego llegó la otra, y ha sido más un asunto de accidente. Necesitamos que eso no pase como un accidente, necesitamos que eso pase como una planeación, una ruta de país, y en este caso de ciudad, y que esa gente tenga capacitación, tenga empleo, que los jóvenes de esa zona no estén sin tener claro a dónde van a estudiar, qué van a estudiar. Hoy los jóvenes, como es su libertad, pueden estudiar lo que quieran, pero cuando terminan la escuela no hay empleo, no hay claridad sobre qué jóvenes estamos formando, no tenemos definido qué tipo de profesionales necesita la ciudad para emplearlos, para potenciarlos. Debemos de referir o involucrar esa formación de los jóvenes con esa vocación económica, y como lo que tiene que ver, por ejemplo, en la zona centro de la ciudad, que tiene predominantemente una vocación de servicio, lo que tiene que ver con turismo, lo que tiene que ver con todos estos temas de restaurantes, hotelería, que además están perfectamente ubicados y que requieren de otro tipo de apoyos, requieren que los jóvenes estudien otro tipo de cuestiones, que el empresariado tenga claro qué es lo que puede desarrollar, cuáles son las apuestas. Mi experiencia con los empresarios no piden otra consideración que no sea certeza jurídica. Lo que quieren es no ser extorsionados, lo que quieren es que haya claridad a qué le puedo entrar como negocio en los próximos años, que no haga mi apuesta de negocio y al rato me digan que ya no existe tal negocio porque ya cambiaron de idea o de interés, etcétera, para que todo el mundo tenga claro que si en los próximos 6 años tú quieres construir en esta ciudad, te tiene que quedar claro que va a ser en la zona oriente, con tales niveles, con tales condiciones, y ni lo busques en otro lado. Y si ves que empiezan a construir en otro lado, entonces todos volteamos a ver y decimos, oye, ¿por qué está pasando eso? Si eso no estaba en nuestros planes. Para eso debe de haber servicios, debe de haber agua, debe de haber luz, debe de haber toda una serie de temas que ustedes ya lo dijeron aquí con toda claridad, y que, insisto, no es el invento personal de nadie. Ahí hay todo un sustento, eso está en este documento. Este documento tuvo una siguiente etapa que complementamos con la discusión con todos los comités vecinales, ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia, en donde los escuchamos, en donde discutimos con ellos, pero además también nos juntamos a discutir con los colegios, arquitectos, ingenieros, contadores, la gente especializada dispuesta a discutir también todo este tipo de planteamientos, porque lo que es fundamental es reconocer que necesitamos, si verdaderamente queremos darle un giro a las cosas, necesitamos que haya una nueva relación, insisto, entre autoridades y ciudadanos. Este no puede ser un tema de solo ciudadanos, no puede ser un tema de solo gobernantes o solo autoridades. Tiene que ser un asunto donde cada quien haga la parte que le corresponde y seamos corresponsables, porque lo que tampoco puede suceder es que la gente espere, y tenemos que reconocer que también hay gente que le apuesta a eso, a que de repente sea el gobierno el que de manera mágica haga los cambios de un día para otro. Eso no se puede. En el tema que tiene que ver particularmente con el asunto de la corrupción, también decirlo con toda claridad, no hay fórmulas mágicas. Yo no creo que ese asunto se combata solo porque lo digo yo. Ese asunto se combate con aplicación de la ley sin distinción. Y ahí hay pruebas muy claras de eso. Hace un momento me decían nuestros vecinos con los que estábamos, todos vivimos en esta ciudad, los que ya tenemos más de 25 años de edad, por lo menos, que creo que somos la mayoría de los que estamos aquí. Todos ya vivimos un cambio que fue importante en esta ciudad. Ustedes recordarán cuando de repente nos enteramos por todos los medios que a partir de tal fecha el que no trajera el cinturón de seguridad puesto iba a tener multa, le iban a quitar el coche, se le iban a guardar, los taxistas les iban a quitar la licencia, etcétera, etcétera. Algo pasó y de repente todos empezamos a usar el cinturón en una ciudad donde nadie ocupaba el cinturón. Los coches en esta ciudad, pues, se tienen que acordar, no tenían cinturones de seguridad, los taxistas no tenían cinturones de seguridad. Bueno, eso empezó a cambiar.
Vino un siguiente ejemplo que también confirma que cuando la ley se aplica sin distinción, todos tenemos la voluntad de hacer que se cumpla. Y ese otro ejemplo es el alcoholímetro. El alcoholímetro polémico, etcétera, lo que hizo fue venir a temperar conductas en la ciudad. Esta ciudad es diferente después del asunto del alcoholímetro, porque en el alcoholímetro el que cae, ustedes lo saben, artista, político, con dinero, sin dinero, famoso o no, se va al torito por lo menos 24 horas, ya después verá qué hace, pero se va al torito sin discusión. ¿Por qué? Primero sí hay que reconocer porque hubo voluntad política, porque hubo un gobierno que dijo, es con este programa no se mete nadie y con este programa lo vamos a cuidar. Eso es primordial, en eso sí creo, en esa parte sí creo que debemos de entrarle los que estamos del lado del gobierno, en una voluntad política, pero la otra parte es la ciudadanía también estando en esa voluntad de que la ley se cumpla sin dedicatoria, sin distinción, pero dejando claro que cuando la ley se cumple nadie pone pues inconveniente en que esto se haga. A partir de que nosotros enviemos esos mensajes, esto tiene que cambiar. Hoy mucho del desgobierno, hoy mucho del desorden que estamos viviendo en esta ciudad es consecuencia de que no pasa nada. Hoy todo lo que ustedes acaban de comentar, el ruido, el ambulante que de un día para otro, la verdad es que aquí hay que esperar a que de repente, ojalá, no se le ocurra a un ambulante venirse a poner aquí a mitad de la calle, porque si se le ocurre, a ver cómo le hacemos para quitarlo, porque te metes con él, se te echan encima. O sea, es muy lamentable reconocer que eso está pasando, pero eso lo podemos cambiar y la única forma de cambiarlo es con la gente, porque tomar esas medidas desde el gobierno no se pueden hacer si no se tiene el apoyo de la gente, porque son medidas fuertes, porque son cambios de fondo y para eso necesitamos a gobiernos con legitimidad. Eso no sucede si la gente no tiene, si la autoridad o el gobierno no tiene el apoyo ciudadano. Eso se hace cuando hay gente respaldando las decisiones y cuando uno sabe que hay toda un apoyo, una participación ciudadana compartiendo un mismo objetivo. Pero por supuesto que estos ejemplos que estamos comentando del alcoholímetro, del cinturón de seguridad, confirman que la gente está ávida de que la ley se aplique sin distinción. Y bueno, lo otro que tiene que ver y que también viene en este programa, en lo del PUE, tiene que ver con movilidad. El 25, casi ya el 30% del transporte o de la gente que se mueve en esta ciudad lo hace en transporte particular, en vehículos particulares. El 70-75% lo hace en transporte público. Pero hay una ecuación, la ecuación está equivocada, porque la mayoría de los recursos los invertimos en el 25% que se mueve en transporte privado, y el 75%, que es el grueso de la población, queda olvidado, queda fuera de presupuesto. Pasa lo que nos decía la vecina Rosalía, pasa lo que comentaban aquí ustedes, el transporte no está pensado en la gente, necesitamos darle mejor nivel a nuestro transporte, necesitamos que haya conectividad. El ejemplo que ponía hace un rato de las zonas económicas, Iztapalapa está ubicado como una zona dormitorio. La gente duerme en Iztapalapa, se levanta a 4 o 5 de la mañana, salen 2 horas de transporte, gastan 3 y hasta 4 transportes para poder llegar al trabajo, se pasan todo el día en el trabajo, vuelven a regresar 2 o 3 horas de transporte. Es de un extremo al otro porque no hay planeación en la ciudad. Necesitamos que la gente, en medida de lo posible, viva, estudie, trabaje y tenga servicios en su propia zona, para que haya la posibilidad de que vivamos mejor en esta ciudad. Si no, no va a haber manera, no vamos a poder revertir lo que hoy está pasando. Pero también, de nueva cuenta, decirlo con claridad, no hay una fórmula que nos permita, quien lo diga no estaría siendo serio. Esto no se resuelve en 3 años ni en 6 años, esto lo tenemos que resolver. Sí, claro que hay mejoras, por supuesto, tampoco se trata de decir que las cosas no van a cambiar, las mejoras se tienen que sentir de inmediato, pero esto tienen que ser políticas de largo plazo, esto tiene que empezar, tiene que irse cambiando, pero hoy debiéramos de saber qué va a pasar con nuestro transporte en los próximos 20 años. Nadie sabemos en esta ciudad qué va a pasar con el metro los próximos 20 años. ¿A qué le vamos a apostar? ¿Al metro? ¿Al metrobús?
a la bicicleta, al teleférico, o sea, eso lo tenemos que discutir, pero eso no lo hace y no lo debe decir.